Vamos a terminar la segunda parte de sacramentos sacramentales. Bienvenidos a todos. Gracias por estar. Hola Mariela, que no te había saludado. Anaís, José Arturo, gracias por estar. Bueno, fíjense que el tema de sacramentos, no se puede hablar del sacramento si no hay una referencia hacia el amor. ¿Okay? Sin amor no hay sacramento y sin sacramento no hay amor, porque vamos a hacer el puente que habíamos planteado sobre el tema del símbolo. El sacramento como símbolo, no como signo. Era superar la definición del SIC respecto al sacramento como signo eficaz y pensar al sacramento como un símbolo liberador. Es decir, que necesitamos un sacramento referenciado en el amor y que logre la liberación a la cual todos deseamos o aspiramos. El sacramento, cuando implica sometimiento, obediencia, dominación, y rompe ese referente sobre el amor. Rompe. Y no libera, sino que esclaviza. ¿Sí? Entonces, fíjense que pasa algo aquí, ¿no? Que tal vez a muchos nos ha pasado. Hay que amar a la iglesia. Hay que amar al sacerdocio. Hay que amar el sacramento hay que amar. ¿Y a nosotros quién nos ama? ¿Quién nos ama a nosotros? ¿No? Nos invitan a amar, a ser obedientes. Hay que amar. Pero vos, ¿a quién carajo te aman? Entonces hay que empezar a hablar claro. Porque yo necesito amor de mi iglesia. No soy yo el que siempre tengo que llevar las flores al altar. Necesito que el altar entre en mi casa. No soy yo el que siempre tiene que saludar al cura, sino que necesito que el cura venga a visitarme a mi casa. Es decir, si la iglesia no simboliza el amor amando, entonces queda en una mera estructura y que va a existir si vos la amás. Pero no es un amor genuino, porque es un amor obediente. Y cuando hablo de obediencia, no hablo de una obediencia desde la caridad o desde la fraternidad, sino hablo desde un amor prácticamente político en el sentido eclesial. Yo no tengo que amar la religión católica, tengo que amar a Jesucristo. Pero amo a Jesucristo porque Él me amó primero a mí. Y en eso hay que pensarlo, ¿no? La religión no me amó primero. Yo no soy católico porque primero me amó la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es posterior a Jesucristo. Jesucristo me amó primero. Si hablamos de amor, entonces hay que ver quién amó primero y cómo amó el que amó primero. Si el que amó primero es semejante a esta cuestión de los sacramentos y la religión que exige ese amor obediente, y que si no hay ese amor obediente, entonces hay un castigo, hay una excomunión, implícita o explícita. Y a veces hasta se hace un castigo social. A veces hasta hay una reprimenda social hacia vos. Ese es el amor que ofrece la Iglesia cuando hablamos de sacramentos.
Es una pregunta que uno se podría hacer, ¿no? Porque el Evangelio es muy distinto. En el Evangelio las cosas son muy distintas. Si uno lee el Evangelio, entonces uno se encuentra con que es el sacramento para ponerse al servicio. El Evangelio es un símbolo de liberación, en donde la libertad es liberadora, en donde la protesta es profética, en donde la rebeldía es fraterna, en donde la humildad, ¿sí?, y la pobreza no solo son símbolos, sino que también son virtudes y actitudes estoicas, por cierto. A diferencia, ¿no?, de una iglesia que antepone sus intereses a la comunidad. El interés de que de pronto la Eucaristía sea así, 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 y tiene todo un círculo de intereses. ¿Qué pasaría? Le hago una pregunta totalmente, hasta se puede tomar como ignorante, ¿no? ¿Qué pasaría si en la Eucaristía dejamos de dar la hostia y empezamos a generar otro tipo de símbolo? Y se caería la producción de muchas monjas que hacen hostias. Pero esto lo digo al pasar como una cuestión muy banal. Hay intereses en donde la Iglesia, con el poder, su prestigio y una cierta patología de poder, genera riquezas hacia su interior y se jacta de ser la dueña de la verdad. Esto que acabo de decir le valió la cabeza a Leonardo Boff. Leonardo Boff fue uno de los primeros que empezó a hablar respecto a los sacramentos. Y fue uno de los primeros que se dio cuenta de que la teología de la liberación no tenía el papel de la discusión de los sacramentos, de que no iba por ahí. ¿Por qué? Porque el Vaticano no iba a cambiar los sacramentos, porque no está en la voluntad política eclesial cambiar los sacramentos, porque están encerrados en el dogma. Ahora, el interés de una teología de la liberación es la promoción humana. Y ahí sí podemos ser nosotros, libremente, a desarrollar todo esto que desarrollamos cuando habla Oscar, cuando habla José Arturo, cuando habla Mario, cuando hablamos todos, ¿no? Cómo desarrollar una praxis de liberación y hacemos discusiones que tengan que ver con lo económico, con lo político, pero no nos metemos con los sacramentos. Pero en lo personal yo creo que sí hay que meterse con los sacramentos. Tiene que haber otra vuelta hacia la discusión y la crítica de los sacramentos, porque son los pilares de la Iglesia católica o de cualquier organización que quiera de alguna manera estructurar la voluntad colectiva de los creyentes. Fíjense en algo, todos aquellos que ya no van a misa o que no van al culto, van van a los rituales esotéricos. ¿Por qué van a los rituales esotéricos? Porque no encuentran respuestas en los sacramentos. Porque sencillamente no encuentran absolutamente nada que los libere, que les dé algo. Simplemente es un rito. Entonces, ¿cómo queremos nosotros una comunidad cristiana comprometida si lo que hacemos es sacramentalizarlo de tal forma que le negamos los símbolos más importantes que tiene el Evangelio? Fíjense en algo importante.
Los sacramentos tienen que ser una experiencia cristiana. Tienen que ser una experiencia de la libertad. Tienen que ser una experiencia de la libertad liberadora. Tienen que ser una libertad como protesta profética. Y sigo extendiendo. Tiene que ser una experiencia cristiana esencial, que es el amor y que es la verdad. Tiene que ser una experiencia de lucha, de despertar la conciencia. Si no, no hay experiencia cristiana. Todo esto yo lo puedo encontrar en una experiencia religiosa dogmática. Puedo encontrar que la experiencia cristiana es una experiencia de la libertad. ¿Sé lo que es la libertad? Porque no es cuestión de decir, conozco la libertad porque ando libre. No, eso no es libertad. Eso Hannah Arendt lo responde así. La libertad es vivir la libertad siendo libre. Se junta el ser y el estar en la libertad con Hannah Arendt. Por eso es tan importante la libertad y definir la libertad. No hay libertad en un rito en donde sistemáticamente hay que hacer esto y no otra cosa, y encima los sujetos protagónicos siempre son los mismos. Puede haber libertad en donde no hay cambio, en donde no hay renovación, en donde no haya revolución. Puede haber libertad en donde no haya proyecto. ¿Puede haber libertad? ¿Tiene proyecto el sacramento siendo simplemente un signo? Es la experiencia que debe asumir el sacramento. Entonces, el sacramento tiene que asumir una experiencia. Y que es una expresión comunicativa, tiene que comunicar algo el sacramento, si no, no puede ser simbólico, tiene que comunicar, es lo que hablamos la otra vuelta. ¿Qué comunica la Eucaristía en una misa para los campesinos, por ejemplo? ¿Qué debería comunicar una misa en algún sanatorio o un hospital? ¿Qué debería simbolizar para que el que esté ahí se sienta dentro de la experiencia y no en un rito? El punto es sentir la experiencia. Entonces, claro, si yo analizo todo esto y lo pongo más teológico y lo profundizo, llego a la conclusión de que obviamente la teología de la liberación no se va a abocar a los sacramentos, sino responde justamente a lo que deberían responder los evangelios, la liberación. La liberación. Hoy día, por ejemplo, en las misas o en los cultos, frente al avance del fascismo, frente al avance del totalitarismo, los sacramentos deberían ser símbolos de libertad. Y debería buscarse símbolos que tengan que ver y que enfrenten eso que está emergiendo lentamente en toda Latinoamérica. ¿Cómo tienen que ser los sacramentos frente a esta realidad? No puede ser que la misa de las 8 de la tarde del domingo sea lo que sea y de lunes a sábado la realidad política sea atroz. No puede ser eso. No puede ser que mientras 1 millón de personas sufren en la guerra de Irán, Israel, o Ucrania o Rusia, o 1 millón de personas sufren el empobrecimiento diario, haya un bautismo con toda la pompa como si el mundo no existiera, como si la realidad pasara por otro lado. Es como si los sacramentos pasan por un lado
y la realidad y la experiencia social pasa por otro. Y los que están en la realidad de lunes a sábado, esos que van a misa, viven una realidad totalmente diferente a la del domingo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa en las misas, por ejemplo, para decirle el tema ritual. Está el ciclo A, B y C, y las lecturas ya están pactadas. Está permitido cambiar la lectura si el día justo coincide con el santoral del pueblo, se puede cambiar, se puede flexibilizar. Pero ¿cuándo se habla de la realidad en la Santa Misa? ¿Cuándo se habla de la crítica social y política? Hoy por hoy. ¿Y saben qué? Me da vergüenza esto. Me da mucha vergüenza. ¿Saben por qué? Porque nuestros mártires en pleno 60 y 70 hablaban de esto y estaban los militares rondando como lobos. Hoy los sacerdotes predican misa y no hay soldados en la calle. Hoy que tenemos libertad de decir las cosas como la estamos diciendo ahora, la iglesia jerárquica se queda callada. Entonces, no simboliza la Eucaristía la realidad humana. El Santo Padre quiere plantear un mensaje de humanización. Bueno, humanice la Eucaristía, humanice los sacramentos. No diga palabrerías, no escriba cosas lindas que queremos escuchar, porque lo que queremos escuchar es lo que queremos ver. Queremos sacramentos que simbolicen concretamente la humanidad, la humanización de las personas y no la dogmatización de la persona. ¿Cómo es entonces que la teología de la liberación va a comprometerse con los sacramentos si en realidad, al parecer, no hay una salida? Y digo al parecer, porque lo que falta es voluntad. Es decir, no hay que ser tan lúcido en teología para darse cuenta que lo que tenemos enfrente son pueblos que están perdiendo la fe y que no la están perdiendo la fe porque no recen, porque reza mucho el pueblo. El pueblo reza mucho, pero no hay una iglesia que responda a los rezos. Y hay un Dios que hace silencio. Hay un Dios que hace silencio. No hay una, no hay una correspondencia entonces entre experiencia de liberación y ritualismo. Olvidémonos de eso. Si seguimos en el ritualismo, no hay experiencia de liberación. Hay alienación. Hay una constante alienación. Si tuviera Carlos Marx aquí, nos diría exactamente estas palabras. Las cosas no han cambiado mucho en ese sentido. Fíjese en lo que pasa en una Eucaristía. En cualquier sacramento. Está el opresor, ¿no? El opresor consciente va a la iglesia. Lo hemos visto. No hay una mirada profética frente al opresor. Por ejemplo, si yo fuese ofendido por alguien con una ofensa dura, yo no lo dejo entrar a mi casa. Perdono su ser, lo perdono, porque es hijo de Dios, pero a mi casa no entra. Hasta que no me pida disculpas. Y es humano. ¿Cómo es posible que a la iglesia en el Te Deum, por ejemplo, en Argentina, entren políticos que se están robando el país y que están destruyendo la fe del sujeto? Y desde el púlpito, los sacerdotes les hablan,
pero es que no tendrían que ni hablarle. La iglesia tiene que poner un límite, tiene que simbolizar proféticamente que no está de acuerdo con la corrupción política. En esa misa también va el oprimido, que recibe inconscientemente su estado de esclavitud. Entonces, en esas dos cosas, fíjense, va el esclavo y va el señor, va el opresor y el oprimido. ¿Cómo puede el oprimido ver liberación en donde el opresor está a su mismo nivel? ¿Cómo puede ser sacramento de amor donde no hay justicia? ¿Por qué? ¿Por qué puede comulgar un político cuando sabemos perfectamente que es parte de una estructura de injusticia social? ¿Y por qué no puede comulgar una simple mujer que tal vez es prostituta, que trabaja de eso, porque la vida la llevó a eso? ¿Por qué no puede comulgar? ¿Por qué es señalada con un dedo? El político es importante. Entonces, ¿qué simboliza eso? ¿Qué simboliza un sacerdote abrazándose con un político en una inauguración de una plaza, por ejemplo? Si todos sabemos que el dinero que se gastó en una plaza fue una cometa, un dinero, algo extra para el político. Pero el cura se abraza con el político, pero el cura no lo profetiza, no lo denuncia, no lo visita, no le exige. ¿Qué simboliza eso para el pueblo? Me duele mucho pensar estas cosas, porque lo que me duele es que la gente pierde la fe. Nosotros estamos acá reunidos por la fe. Eso es lo que nos mueve. Nos está perdiendo. Y le pasan por encima aquello que es lo más valioso que tenemos nosotros. ¿Cómo es posible que yo me quede quieto frente a esta situación en donde pisotean lo más importante que tengo yo, al menos como cristiano, el Evangelio? Gentes de liberación. Tenemos que ser agentes de liberación. Yo al comienzo decía, qué importante es la teología de la liberación en un momento histórico como el que se está viviendo, cuando se puede transformar en una bandera visible para simbolizar el por qué tenés que tener fe. Y pareciera que la llave de la gente de liberación, pareciera, y esto lo dejo para el debate, es el sacramento de la penitencia. Si tuviéramos que analizar los sacramentos, yo les diría y me animaría a decirles que el sacramento de la penitencia sería el sacramento que abriría o como que descomprimiese la situación que estamos viviendo o de todo esto que estoy planteando. Fíjense, en los primeros 7 siglos de aquella iglesia primigenia cristiana, el sacramento de la penitencia no era privado, era comunitario. Y eso tiene mucho, pero mucha importancia. Y esto a Boff le valió la cabeza, porque cuando Boff planteó el tema del historicismo en los sacramentos, a medio mundo le dolió entender de que para confesar un pecado hay que tenerlas bien puestas. Y eso significa tener una conciencia bien clara de lo que yo hice. Y que confesar un pecado en público
era también demostrar que yo amo a mi iglesia. No era un castigo, no era una cuestión de alevosía de la comunidad que quería saber qué hiciste vos. No, era, era decir lo que yo había cometido y que había ofendido a mi comunidad y que había ofendido a Dios. Y que luego de esa confesión colectiva, esas personas hacían un determinado tiempo de catecumenado para poder, de alguna manera, recobrar, resignificar lo que realmente se había pisoteado con el pecado, o con la ofensa, o la ingratitud a la resurrección de Cristo, a su redención. Es decir, la importancia que yo le daba a la confesión correspondía a la importancia del amor que yo le tenía a la iglesia, al pueblo y a Jesucristo. Entonces no puede haber Eucaristía para aquel que ha pecado contra el pueblo, que ha pecado contra Dios. Como dice las Santas Escrituras, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Y entonces la Eucaristía era la coronación de la conversión, la coronación de la convicción. Se simbolizaba concretamente que la Eucaristía era el símbolo de la conversión cristiana. No era un rito, no era ir simplemente a misa, no era hacer relaciones sociales. Pero claro, iba a la misa aquel que realmente en conciencia sabía y había confesado y había crecido y madurado en su fe. Hoy día va a misa cualquiera y de costumbres y de memoria. Porque si todos los que estamos acá, tal vez algunos sí, otros no, si yo les dijera, díganme qué pasa después de tal cosa. Y mucha gente no lo sabe, porque lo repite de memoria en la misa. Porque la misa se transformó en un rito, se transformó en una habitué. Y hay gente que a veces, ojo, si no va a misa el domingo es como que parece que le falta algo. No le falta nada, hombre, no fue a la misa. No podría ir el martes, no va el martes. Porque pareciera ser que la misa del domingo tiene más estatus que la misa del día miércoles o jueves. ¿O no? Y así funciona. Entonces, vuelvo. Tal vez la llave esté en pensar en el verdadero arrepentimiento desde el sacramento de la penitencia para poder ceder a aquello tan valioso que es el símbolo de la Eucaristía. No como signo, como símbolo. Es el símbolo de la redención. Es el símbolo del momento en que Cristo da la vida por nosotros. No es cualquier sacramento. Todo sacramento tiene su valor, pero no es cualquier sacramento de la Eucaristía. Y por eso el sacramento de la penitencia cobra la importancia que tiene, porque está ligado. El camino es sacramento, símbolo, liberación. Ese es el camino. Sacramento, símbolo, liberación. Es la expresión sacramental embuida de símbolo. Tiene que estar imbuido de símbolo. Y ahí es donde va la creatividad de cada uno. Donde debería haber creatividad, que es difícil. No le puedo decirle al cura, che, cura, ¿por qué no bautizamos de esta manera? No, porque está la pila bautismal. Bueno, no se puede. Pero la creatividad es la que nos haría mucha falta.
Y ahora pasó algo muy importante. Porque este tema de sacramento, símbolo, liberación, lo vamos a bajar ahora a algo que estuve hablando durante la semana. La mujer. Después de haber hecho todo esto, aterrizo en la mujer. El sacramento maravilloso es la mujer. Porque el sacramento de la mujer es un símbolo que simboliza toda la historia de la salvación. Toda. Donde los hombres, los machos, los patriarcas, no quieren decirlo en voz alta. La mujer es el símbolo sacramental más grande que pueda tener un cristiano. Hacemos centro, si quieren, en María, como la Madre de Cristo. Nos alejamos un poco del dogma de la Inmaculada, nos alejamos un poco de los dogmas. Pensemos en la mujer, el símbolo en que Dios Padre decidió que de ahí partiera la redención. Por supuesto que no es Jesucristo María, pero fue una mujer el centro de gravedad de Dios Padre. No solamente hay que pensar en María, pensemos a la derecha y a la izquierda. Pensemos hacia la izquierda, Antiguo Testamento, y no dejemos atrás a Eva. Pero luego pasamos a la esposa de Abraham, que todos saben que se la tuvo que bancar, o quizás antes, la mujer de Noé, que se tuvo que bancar semejante misión. La mujer de Isaac, la mujer de Abraham, la mujer de Jacob, que se tuvo que bancar el patriarcado y la obediencia de fe de la maternidad, todas esas mujeres. Pensemos en Ruth, pensemos en Esther, pensemos en Judith, pensemos en las mujeres de los profetas. No era fácil ser esposa de un profeta. Pensemos en los cantares de los cantares. Pensemos en los salmos de Salomón. Pensemos en la concubina de David, que protagonizó uno de los hechos más neurálgicos dentro del Antiguo Testamento. Pensemos en la mujer de Oseas, en el símbolo ese de la prostituta. Y si seguimos pensando, pensamos en Isaac cuando nombra a la mujer y a la Virgen María. Nos saltamos luego a Ana, y luego saltamos a Isabel, y luego, por supuesto, María, y luego saltamos a Magdalena, a la Verónica, a las mujeres que nombra Pablo. Y luego, para terminar el círculo y cerrarlo fuertemente como símbolo, Juan, en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, pone a la mujer como la que aplasta la cabeza de la serpiente o la víbora. Entonces, si uno toma conciencia de este hilo tremendo conductor femenino, si bien Jesús es el Redentor, uno se da cuenta que Dios ha tenido siempre a la mujer como una protagónica en todo el escenario de la historia de la salvación. Entonces el sacramento, si tiene que ser simbólico, si el sacramento tiene que ser eficaz, como dice el SIC, que incluya a la mujer, que no se contradiga, que la iglesia, que sabe lo que estoy diciendo, porque, por ejemplo, con Severino Croato, cuando uno lee el famoso libro este de Historia de la Salvación, uno encuentra todo esto. Es decir, que no es que
lo sepa yo nada más. Lo sabe toda la iglesia y todo aquel que haya leído a Severino Croato en el famoso libro Historia de la Salvación. La mujer es parte protagónica de la historia de la salvación y no puede estar no afectada en los sacramentos. Los sacramentos los dirigen los hombres. Ellos son los dueños. Que simplemente, ¿saben qué? ¿Quieres que les diga algo? El hombre simplemente es un signo. Sin embargo, la mujer es un símbolo. La mujer simboliza la vida. Yo nací de una mujer, no nací de un repollo. Yo no me di vida a mí mismo. Una mujer me dio vida. Y todo nace de la mujer. Por eso es el símbolo eficaz para la salvación. Quieren una iglesia que se salve, pongan a la mujer en el medio del escenario. Quiero terminar con una fantasía, partiendo de que la teología de la liberación no se encarga de los sacramentos, como dijimos en el primer encuentro. No era su preocupación. La sacramentalidad no es una preocupación de la teología de la liberación, sino la promoción humana. Y yo quisiera fantasear con la posibilidad de que la teología de la liberación desarrolle una sacramentalidad. Puede ser fantasía, sueño, ilusión, deseos, tal vez un clamor. ¿No saben que estuve pensando? Si pudiéramos, no lo podemos poner en oración, pero de verdad, orarlo de verdad. Y ahí que la veo a Inés, que pelea tanto por las mujeres. El bautismo. ¿Quién debería bautizar? ¿Quién bautiza? El sacerdote. Ajá. ¿Y si bautizara a una mujer? Pero no porque yo quiero que una mujer sea la que bautice, sino porque hay un principio. ¿Cuál? Que ella da vida. La mujer da la vida. La mujer debería bautizar, porque ella es la que da la vida. Ella comprende más que nadie qué es lo que está ahí enfrente de ella. Tal vez la pila bautismal siga ahí, pero ¿por qué no poner a una mujer como la persona que bautice? Usted me dirá, tiene que ser sacerdote, o sea, sacerdotisa, presbítera. Bueno, podemos soñar muy alto, sí, que sea presbítera. Pero por ahí el cura puede entender y comprender estas cosas y llamar a la coordinadora de la catequesis que ella bautice, que le dé el lugar. Y esto comienza a simbolizar mucho mejor, porque quien recibe al bebé es una mujer. Quien da a luz a un bebé es una mujer. Y quien le ingresa a la iglesia es una mujer. Y estoy pensando en el bautismo de bebé, por supuesto. La Eucaristía. ¿Quién debería dar la misa? Dar, celebrar, ofrecer. Todos. La mujer, el hombre. Aquellos que están en las comunidades LGTBQ. Todo aquel que pueda ofrecer y celebrar la vida de Cristo puede ser sacerdote. ¿Por qué razón tiene que ser siempre el patriarca, el hombre?
si en realidad lo que tiene enfrente es una comunidad conformada por mujeres, hombres, gay, transexuales? ¿Por qué tiene que ser él y no todos? Porque así estaríamos simbolizando a la comunidad. Porque no olvidemos el punto, el símbolo. Estaríamos simbolizando a la comunidad mediante la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es el sacerdote, nada más. Es la comunidad que celebra la redención de Cristo. Ahí vi un comentario muy bonito. La confesión. Y la confesión debería también ser compartida sinodalmente. Porque una mujer comprende a una mujer y un hombre comprende a un hombre y un transexual o gay comprende a su género. Porque hay más comprensión, hay más compasión entre pares. Porque a veces los pecados, que le decimos pecados, tienen que ver muchas veces con las realidades íntimas de la persona como mujer, como hombre, como transexual, como gay. Son experiencias íntimas que necesitan ser escuchadas por aquel que también las vive. Si queremos humanizar a la iglesia, como se dice entonces, a ver, humanicemos los sacramentos. Si creemos realmente en el Espíritu Santo, deberíamos tener la fe suficiente para humanizar a la iglesia. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo actúe cuando decimos queremos humanizar? Porque en realidad no queremos soltar el sartén del mango. La iglesia jerárquica acá no lo quiere soltar, pero a su vez te dice que hay que creer en el Espíritu Santo. Los sacramentos podríamos humanizarlo de estas maneras. ¿Cuántos se acercarían a la iglesia y volverían a la iglesia si ven el símbolo de lo que ellos son? ¿Cuántos? Es decir, no es solamente una idea, también es una estrategia. Finalmente, el orden sagrado. El orden sagrado también para la mujer, también para la comunidad LGTBQ. Porque volvemos a lo de recién. Necesitamos sacerdotes, lo decimos entre comillas, sacerdotes que comprendan la realidad del otro tal cual son. Ahí podríamos pensar sobre el celibato o no celibato. No pensemos en sacramentos humanizados, sinodales, porque se habla mucho de sinodalidad, pero no se da el paso a la sinodalidad. Y una vez yo le dije a un sacerdote, que fue lo que me valió la expulsión del seminario: usted es superior, no cree en el Espíritu Santo. Y fue cuando me echaron. Que no creen en el Espíritu Santo. La unción de los enfermos. ¿Quién dio la vida? La mujer. ¿Quién la debería despedir? La mujer. El sacramento de la unción de los enfermos, los santos óleos, como le decíamos. Una mujer, con toda su ternura, despide a aquel que ella misma dio su vida. Ponerla a la mujer en el lugar que le corresponde en este sacramento. Y esto generaría también una fuerte presencia de la vida ante la muerte.
porque si hay alguien que representa la vida, es la mujer. Me quedan dos. Matrimonio. Y el matrimonio ya hemos, de alguna manera, vieron que se dice que no es, digamos, válido si no hay sacerdote, pero es legítimo si me caso en el campo, yo y mi señora, solos, ante Dios, pero no hay sacerdocio, así que no es válido. ¿Por qué no es válido? Si el símbolo más grande que hay entre un novio y una mujer es el amor. Y si entonces el sacramento del matrimonio fuera impartido no solo por el hombre, sino por la mujer y la comunidad LGTBQ en sus trans, en sus gay, si el símbolo de ese sacramento es el amor mismo, ¿por qué lo transformamos en un rito? Y hoy nos quejamos y decimos la gente ya no se casa por iglesia. ¿Y qué se va a casar por iglesia si la iglesia no simboliza amor? ¿Para qué me voy a casar yo frente a alguien que no simboliza amor? En donde me dan la traba y me dicen que esto no lo separe nadie, solamente Dios. Ah, qué bueno. Pero cuando el sacerdote deja sus hábitos y pide la dispensa, luego se casa y hace lo que quiere. Para la jerarquía, el sacramento sí se puede romper, pero para los laicos o creyentes no se puede romper. Y ahí tenés justamente un principio de dominación y exclusión. Porque el orden sagrado debería ser para siempre, como dice por supuesto el catecismo, es para siempre. Todos los que hemos estudiado para cura o hemos sido curas sabemos que es para siempre. Pero si yo soy sacerdote y dejo los hábitos, hago una vida normal, mientras si yo soy un simple laico que me separo y me vuelvo a juntar, soy apuntado con el dedo del adulterio. Entonces no hay coherencia entre una cosa y la otra. La confirmación, como sacramento de confirmar la fe, y qué importante es confirmarla en una edad en donde haya raciocinio de lo que estoy diciendo y confesando, también tiene que ser un sacramento en donde se simbolice toda la comunidad. ¿Por qué? Porque aquel confirmando que va a ser confirmado en la fe y como dice el mismo ritual, soldado de Cristo, va a ser aquel que va a ir a predicar hasta los confines de la tierra el carisma. Y es la comunidad la que lo tiene que acompañar en eso, pero queda en un rito familiar. Se termina la confirmación y nos esperan con un asadito, con una comidita, con un festejo, una celebración, con una gaseosita. Perfecto. Y al otro día no existe más cristiano. Eso sucede porque es un rito. Pero si lográramos nosotros que la comunidad participara en ese sacramento, no solo el obispo el que sea que confirme, sino que sea la comunidad la que confirme a esa persona, que sea sinodal. Tal vez se ha hablado de esto en toda la charla. La sinodalidad de los sacramentos y romper sus principios históricos basados en cuestiones meramente políticas. Porque Leonardo Boff, entre todas las cosas que dijo que fueron terribles, como por ejemplo plantear que los 7 sacramentos son construcciones políticas, hoy día lo terrible es decir entonces que los sacramentos tienen que ser construidos bajo la sinodalidad para que realmente sea liberadora. Si no, ¿qué sentido tiene la iglesia si no es liberadora? Termino con un sarcasmo.
Moisés, ¿a dónde nos llevas? Moisés se da vuelta y dice, la verdad no tengo ni idea a dónde vamos. Existe la iglesia hoy. Existe la jerarquía hoy. Porque la respuesta debería ser, los llevo hacia la liberación. Entonces la iglesia jerárquica hoy debería responderte, yo los pastoreo hacia la liberación. Y politizando esto, porque la iglesia es política, nos lleva hacia la liberación frente a la ultraderecha y la derecha que está emanando cada vez más fuerte en Latinoamérica y en el mundo. Pero si mantenemos una religión sin espiritualidad, sacramentalizada, conceptualizada, sin símbolos y sin la mujer, nos tenemos que olvidar de la posibilidad de la liberación. Es así, porque los sacramentos nos tienen atados, porque la mujer no está donde tiene que estar y porque la iglesia no tiene el objetivo de la liberación. No nos torturamos. Muchas gracias. Ya tengo la garganta así que seguramente será un placer escucharlos a ustedes. Muchas gracias por la exposición. Creo que estamos con un no tema, sino algo que es totalmente medular, porque creo que tocar este tema es tocar en la Constitución en el sentido de cómo se constituye algo, la Constitución del pueblo de Dios y la dinámica del pueblo de Dios. Y eso es muy claro, creo. Empezaría yo aportando, y más que hablar de símbolo, yo hablaría de acción simbólica. En acuerdo con aquello de las acciones simbólicas de los profetas y las acciones simbólicas de Jesús. Porque Jesús, en el Evangelio de Juan, en lugar de llamarle acciones simbólicas, le llama señales. Y entonces, ¿qué son estas acciones simbólicas? Y las acciones simbólicas son solamente liberadoras, o las acciones simbólicas son constituyentes porque inician procesos de liberación, pero el proceso de liberación vale en la medida que genera libertad, porque la revolución no es para la revolución. La revolución es para salir de lo negativo, de lo que esclaviza, de lo que pisotea, de lo que impide, de lo que obstaculiza.
La liberación es dar el salto, aquello de croato, ya que lo nombraste, Rodolfo. Liberación y libertad. Porque la liberación es el paso para entrar en el proceso de ser libres. ¿Y cómo ser libres? Sino estando organizados. El paso del pueblo y Moisés. Cómo ir organizándolo. ¿Y cuál es el papel de la alianza como factor que no solamente organiza, sino que da las pautas para vivir en la libertad? ¿Y cuáles son las pautas de la alianza? De modo que esa estructura de la acción simbólica para que sea sacramental es lo que tenemos que analizar, y ahí el valor de por qué hay sacramentos que son para repetir y hay sacramentos que son para una sola vez. Porque los sacramentos que son para una sola vez son los sacramentos eminentemente liberadores, pero además de liberadores, son los sacramentos que a uno le dan identidad de bautismo, confirmación, matrimonio u orden sagrado. En cambio, los otros son sacramentos a repetir, porque la Eucaristía está vinculado de qué manera central en toda esa estructura sacramental. La esencia de la estructura sacramental es que Dios, la Trinidad, participa de su vida, pero al participar de su vida, la vida entra en el juego de las limitaciones, los obstáculos y las esclavitudes. Pero ese Dios que participa, que da, es a su vez el Dios que viene a liberar. Y ese Dios, entonces, la estructura es Jesucristo, el sacramento del Padre. La Iglesia está para ser sacramento de Jesucristo. Y los sacramentos concretos son la permanencia en medio para que seamos Iglesia, para hacer realmente que esa presencia de Dios como participando la vida, liberando, organizando y haciendo que vayamos hacia la plenitud de vida, sea realidad. Y estas acciones simbólicas hay que meterlas dentro de esta estructura. Y esta estructura es tan simbólica que el papel del bautismo dándonos identidad y haciendo el primer gran acto liberador, pero nos da identidad. Empezamos a figurar en plenitud como hijos de Dios e integrantes de este pueblo, que es el sacramento de la confirmación, sino hacernos entrar en la dinámica de que no solamente somos integrantes del pueblo, sino que tenemos un encargo para que en este pueblo entremos a funcionar como agentes que son claves para que el pueblo funcione. Porque lo que es Pentecostés, que es la confirmación y Pentecostés, ¿qué es el sacramento de la penitencia sino aquel que nos permite a los sujetos, y por eso lo tenemos que repetir, y lo tenemos que repetir porque fallamos muchas veces, y no solamente nosotros, sino que fallamos como pueblo, no solamente los integrantes del pueblo. El pueblo falla. ¿Y qué es la unción de los enfermos? Sino poder enfrentar ese hecho que es típico del humano, que es el enfermar. Porque la unción de los enfermos no es solamente para el moribundo, es para enfrentar la enfermedad, la debilidad intrínsecamente humana.
Pero todo esto, se dan cuenta, es una estructura y de una riqueza estas acciones simbólicas, porque en el fondo, por ejemplo, ¿qué es el sacramento del matrimonio? ¿Eh? ¿Y cuánto representa este sacramento respecto al Dios que no tiene sexualidad? Pero para dar la plenitud de Dios es necesario esa aparición de que el hombre no puede estar solo, sino para que el hombre sea imagen de Dios, tiene que ser el hombre sexuado, la humanidad sexuada, que no es solamente varón, sino mujer y toda la heterogeneidad de la sexualidad. Y el matrimonio, ¿qué es en referencia a Dios? Y cómo entender esta acción simbólica del sacramento del matrimonio intrínsecamente vinculada a la sexualidad. Bueno, y el orden sagrado, ¿cuánto tiene que ver con algo que es fundamental? Este Dios y este Jesucristo y esta iglesia tienen que ser actores que presiden de cara a la humanidad, porque acá habría todo un temazo. ¿Cómo la iglesia es sacramento de Jesucristo para toda la humanidad? No solamente para los que somos cristianos. Es el sacramento de Jesucristo para la humanidad. ¿Cuántas cosas disparaste? Porque no es solamente la figura de la mujer, porque la mujer genera vida junto con el varón. Y ella es el receptáculo que posibilita que la semilla puesta se vaya madurando y tenga el lugar donde se puede generar todo ese desarrollo y es la que posibilita que dé a luz. ¿Y qué significa la sexualidad en la teología bíblica? Porque en el fondo, ¿cómo hablar de Dios? Dios es Padre y Dios es Madre. Acordémonos ya el planteo de Oseas capítulo 11. Acordémonos Isaías. Dios Padre, Madre, no solamente Padre. Y cómo es esto de que Dios se encarna y se encarna siendo hombre, varón. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Y qué es esto? Porque acá tenemos, creo, todo esto es lo intrínseco y por eso el desafío tuyo de que sea liberador tiene que ser la acción simbólica sacramental liberadora y al liberar tiene que generar posibilidades de libertad. Y la acción simbólica tiene que ver con lo organizativo y la alianza. Por eso el núcleo tiene que ser el amor, porque el núcleo de la alianza es sentirnos integrantes de la familia, integrantes y que estamos con un pacto mutuo de amarnos, como es la dinámica de la Trinidad, que es una comunidad de amor. Bueno, disculpe que soy largo. Gracias, José Mario. Y gracias, Rodolfo y Oscar, porque han colocado sobre la mesa una temática que es bastante seria y bastante importante en la fe cristiana, de reflexionarla y de conocerla o de profundizar. Una cosa que me venía o me vino mucho en mente durante la exposición y que me la he preguntado en muchas ocasiones es aquella preparación previa a la recepción del sacramento. Y creo que un sacramento deja de ser liberador en la medida de que quien lo recibe
no va a comprender o no va a tener conciencia de lo que está recibiendo ahí. Por tanto, no le dice gran cosa al que recibe el sacramento. La manera de entender. Yo digo esto, si toda la tesis, la enseñanza, el conocimiento, la información, la fe, etcétera, han sido procesos más o menos alienadores, con algunas excepciones. Por supuesto, no voy a generalizar. Eso hay personas que sí han tenido un enfoque, una mirada un poco más liberadora de esos procesos formativos. No son la mayoría. Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces llega el chico, la chica, la recepción de su sacramento, pues es un rito más, pero no una acción liberadora. ¿Bien? A eso quería llegar yo. Entonces, ¿cuánto trabajo hay por hacer para promover procesos liberadores previos o de formación previa a la recepción del sacramento? Cuando el joven, por ejemplo, llega a la recepción de su confirmación, sepa qué es lo que está haciendo, sea consciente de la responsabilidad que asume y la asuma con libertad, no como una imposición. Mi discusión con los jóvenes confirmando ha sido esa, ¿no? Es que tú no te tienes que confirmar. Es cuando tú decides confirmarte y sepas qué implica o qué significa, porque estás asumiendo un compromiso ante la sociedad, ante la familia. Y si es liberador, pues ser una semillita o una importante de liberación en la sociedad. Y si no, pues definitivamente ahí no hubo un signo, una acción liberadora en ese momento. Esa es una pregunta. Siempre se me genera, yo no tengo la respuesta. Pero sí entiendo el desafío que hay a la hora de poner los procesos formativos previos a la percepción del cielo. Sí, yo también quiero participar. Buenas noches con todos. He escuchado atentamente al hermano Oscar y al señor José Arturo. La vida sacramental justamente no es cumplir con el rito, ¿no? A lo que nos hemos acostumbrado todos. Yo vivo en un santuario mariano y todos los sábados veo correr a los novios, veo correr a los niños de bautizo, a los de primera comunión, preocupados por la vela que por la cinta, los atuendos de la gente y la fiesta y la rumba y la comida, en eso se quedan. Pero ellos no tienen la culpa de quedarse en ese nivel de un mero rito. La culpa la tenemos nosotros como iglesia, como agentes de pastoral, como sacerdotes, como consagrados, porque fallamos en la formación, que es lo que estaba diciendo José Arturo. Tuve una sobrina que en 3 días la prepararon y el sábado la casaron. Y yo ahí remordiéndome, porque imagínese lo que significa un sacramento. Entonces la gente no está formada para ver un sacramento como un momento privilegiado, donde realmente lo que se derrama es la gracia, o donde el ser humano va a experimentar esa presencia de Dios que transforma nuestra vida, que nos hace libres, que cambia nuestra manera de todo, de actuar, de pensar, una transformación integral. Y bueno, lo que dice José Arturo, ¿qué transformación puede experimentar un bebé? De ahí de que nos bautizan de mes de nacidos, sin la conciencia plena de lo que estamos recibiendo. También te quiero traer a mente lo que dijo el hermano Oscar de cómo la iglesia es sacramento de Jesucristo.
Pero antes de eso, ¿cómo Jesucristo es sacramento de su Padre? Justamente porque Jesucristo al venir a la tierra, ¿qué hizo? Sino revelar la misericordia y el amor de su Padre que no hace diferencia de nada, es la gracia derramada para todo lo que tenga vida, para todo el ser humano, en toda su integridad. Entonces, eso es lo que a nosotros nos falta, porque nos quedamos en el rito, nos quedamos en la doctrina, mas no vamos más allá de que esa vida sacramental nos compromete es a transformar al otro, a ayudar al otro, a mostrar la misericordia de Dios que primero la hemos experimentado nosotros y que nos compromete a que acercar al otro a Dios para que también reciba esa gracia. Ahí hay mucho por corregir por parte de la Iglesia. Hace falta que esos cursos de formación para primera comunión, confirmación, bautismo, todos los sacramentos, tienen que ser más extensos, más profundos, más rigurosos, más comprometedores, más orantes, más de testimonio, porque estamos fallando. Y hay algo muy importante que destacar en la mujer. Cuando uno recibe el sacramento del bautismo, la mujer y el hombre fortalecemos la dignidad que nos la da Dios, que nos hace iguales en dignidad. Y que con ese sacramento del bautismo, que es un sello imborrable, asumimos esa categoría de ser profetas, de anunciar y de denunciar y de comprometernos. Hoy todo el día hemos estado con el profesor Rodolfo, él desde su cama, desde el lecho de su cuarto, hemos hablado de lo que está aconteciendo en mi país, Colombia, sobre esta situación política y ese sentir. Yo cuando vi el video que mandó el profesor Rodolfo, lloraba y a mí se me iban las lágrimas porque es que una cosa es hablar desde la teoría superficial y otra es sentir que lo que yo hablo lo estoy manifestando desde las entrañas, como lo hace el profesor Rodolfo. Y en realidad eso es porque hemos recibido esa gracia en el sacramento del bautismo de denunciar lo que va en contra de la dignidad del ser humano. Yo quería hacer esta participación. Muchas gracias. Si alguien quiere terminar con algo más, ahí Oscar le quedó algo en el tintero. No, lo que yo quería poner es que en el ritualismo y en la teorización teológica del sacramento como signo eficaz de la gracia, en esa conceptualización, ¿cuánto tenemos que revisar? Porque el riesgo está ahí en que sin que nos hayamos dado cuenta, nos traiciona aquello de lo mágico, la magia, es decir, la capacidad de existir un poder por el que yo pongo y hago algo que con un poder mágico da un efecto de por sí. Y muchas veces, al no revisar adecuadamente esta conceptualización, el ritualismo sacramental se asemeja mucho a los gestos de la magia blanca, es decir, la magia para conseguir algo bueno.
Eso que es realmente todo un tema para la antropología, porque una cosa es la vida cotidiana está marcada ritualmente. Vale, así que todos los días nuestros están organizados sin que nos demos cuenta y repetimos los mismos tipos de acciones, y que son los que nos posibilitan vivir y vivir con energía y vivir en forma vitales. Entonces nos levantamos, nos higienizamos, desayunamos, trabajamos, nos cambiamos, descansamos un rato. Son un conjunto de ritos que la vida cotidiana es un encadenamiento de ritos que se cortan algunos días, que se modifican en algo los ritos. Pero eso no es magia, eso es rito, que es la forma de poder vivir humanamente. Otra cosa es la magia, que aprovecha de esa capacidad humana de vivir repitiendo acciones, creyendo que hay ciertas acciones que la podemos cargar de un poder extraordinario, en virtud del cual esa acción hace cosas que si no serían imposibles. Y en la conceptualización del sacramento como signo eficaz de la gracia se puede esconder algo de eso que tenemos que cuidar, y que creo que sin darnos cuenta muchas veces esa es nuestra falla pastoral. Por eso lo de José Arturo, de la catequesis previa y de cómo hacer la acción simbólica, que fue en gran parte lo que hoy se habló, es fundamental. Gracias, Oscar. Bueno, no sé si Anaís quiere decir algo antes que cerremos. Lorena tiene la mano levantada. Bueno, yo quería decir unas palabras bajo mi humilde ignorancia, con respecto a que estoy completamente de acuerdo a las edades, como dijo José Arturo, con respecto a lo de los sacramentos. Yo hace un tiempo fui catequista de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en su momento daba lo que es segundo año de comunión. Después me pasaron a lo que era confirmación, pero los niños son muy chicos y no entienden sinceramente lo que es el sacramento. Y les voy a dar un ejemplo de una niñita que cuando practicábamos en el momento para la comunión, practicábamos la confesión, no quería confesarse. Y no quería confesarse, y no quería confesarse. Entonces yo le preguntaba y le decía que no tenía que tener miedo, porque no era nada malo, que si ella quería yo la acompañaba. Y después de tanto insistirle y de decirle, porque antes era mucho más ignorante que ahora, y de insistirle y decirle que se tenía que confesar y que se tenía que confesar, porque si no, no iba a poder tomar la comunión y se tenía que confesar, ella llorando me dijo que era abusada y que ella tenía la culpa de ser abusada por un familiar. Y ese era un pecado muy grande que ella tenía y no se lo quería decir al párroco, porque ella lo quería mucho y no quería defraudarlo. Y ella sentía la vergüenza de ser abusada por un familiar, y ella sentía vergüenza de decírselo al cura, porque ella apreciaba mucho al párroco y no se daba cuenta de la dimensión del sacramento. Pero la niñita tenía 9 años. ¿Qué le iba a explicar yo? Más allá de decirle de que ella no tenía la culpa, después hacer un montón de acciones legales, hablar con el párroco con respecto a lo que había pasado. Pero vamos al tema de las edades. Ellos no toman conciencia, no saben lo que es.
Entonces eso es lo que se tiene que replantear. Y no entiendo el por qué no lo han hecho ya. Porque lo que yo digo no debe ser nada nuevo. O sea, debe haber pasado en un montón de lugares. Deben haber visto o oído estas situaciones. Porque lamentablemente pasan estas cosas en la tierra. Y no, el abuso no es algo de esta generación, sino que viene desde que la tierra es tierra. Entonces, yo me preguntaba eso también. Y con respecto al tema de la confesión, que el otro día lo hablábamos con Rodolfo, el tema de la confesión comunitaria, sería tal vez, ¿para qué voy a decir? Una herejía. Pero la vergüenza del confesor reincidente delante de la gente quizás es algo que lo haría pensar y recapacitar en estos actores que reinciden en el pecado del maltrato, que reinciden en el pecado de el engaño a su mujer, que reinciden en el robo, que reinciden porque el sacerdote tiene la obligación, o sea, lo perdona, lo absuelve del pecado, pero cuántas veces le va a golpear a su mujer? ¿Cuántas veces va a engañar? ¿Va a destruir el matrimonio? ¿Cuántas veces está permitido hacerlo? Digo, el hombre y la mujer, porque la mujer también lo puede hacer. Quizás sería una solución la confesión comunitaria porque les daría vergüenza, supongo yo, les daría vergüenza o no lo confesarían, una de dos. Solo eso. Sí, ahí cuando hablábamos con Lorena sobre ese tema, fuimos al derecho canónico y ahí Oscar puede decirnos si es así o no. Si llegas a opinar, Oscar, que sea cortito. El derecho canónico dice que no se puede absolver cuando la residencia se hace ya un hábito y que queda como excomulgado. Ahora, estas cosas no se enseñan en la catequesis. Tampoco se llevan a cabo. Está el derecho canónico. Y el derecho canónico tendríamos que todos tendríamos que conocer y conocerlo bien. Porque, por ejemplo, ahí podemos encontrar que la jerarquía hace el caldo gordo muchas veces al poder político, ¿no? Y van en contra del derecho canónico. Y los católicos apostólicos romanos sabemos que ir en contra del derecho canónico no es ninguna joda. O sea, es ir en contra de la ley propia de la Iglesia. Entonces yo en eso ahí, cuando hablábamos con Lore, le decía, la Iglesia Católica Apostólica Romana escupe para arriba, tiene el derecho canónico, pero apaña a su propia jerarquía y a veces no lo cumple con ciertos artículos. Ahora, sí hay artículos que le dan con una masa a los laicos, en el caso, por ejemplo, de los matrimonios vueltos a casar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas no son enseñadas en las catequesis. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre la edad. Usted sabe que una vez yo le pregunté a mi hermano cura, ¿y por qué razón confirmábamos niños? ¿Sabe qué me contestó? Y esto fue el año pasado, ¿eh? Porque de jóvenes no los agarramos. O sea,
no tenemos la capacidad de congregar. de entusiasmar a los jóvenes. Dios santísimo. Entonces el sacramento de la confirmación termina siendo una estupidez, un juguete. Porque entonces, claro, da la comunión y ella como cachetada de tonto, entra en la confirmación el pibe. Y dice, sí, en la confirmación seré soldado de Cristo. Un niño. Y eso es una falta también al derecho canónico. Entonces, hay tanto para recriminar. Hay tanto para recriminar y hay tanto para reformar en estas cosas. Sí, Sandra, perdón. Qué pena, profe Rodolfo. Pero miremos un poquito con más misericordia a los que reinciden en su falta, hablando en el caso del sacramento de la penitencia, por decir algo. Sí, sí. Saliendo de la norma de la Iglesia Católica como institución, que sus documentos, su derecho canónico y todo lo demás, ¿por qué no vemos las heridas psicológicas, heridas emocionales que tiene ese ser humano para que vuelve y reincide y vuelve y cae? ¿Y qué le ofrece la Iglesia Católica para ayudarlo a salir de esa crisis mental? Porque su cerebro, su mente está enfermo, no depende de ella. Entonces, hay que meter también esas miradas adicionales a eso que nosotros aquí estamos como colocando sobre la mesa la vida sacramental, pero con base a la norma, más no más allá de la norma, ¿no? Claro, sobre todo porque, fíjate vos, acá estás entrando en algo que es muy serio, que es cómo, según las culturas, tenemos que nombrar las realidades. Porque, por ejemplo, nosotros no así nomás vamos a hablar de endemoniados. ¿Cuántos de los casos que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparecen como endemoniados, no son endemoniados, sino que son enfermos mentales, según nuestro saber cultural actual? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecador contumaz, que en el fondo no se convierte, y la diferencia de aquella persona cuyos sufrimientos subjetivos lo ha llevado a ser una persona que no puede manejarse porque tiene crisis psicóticas, porque es un neurótico compulsivo, y que no es un pecador reincidente, es una persona que necesita de la misericordia, pero no con concepto de pecador. Necesita la misericordia de la atención de un enfermo, que es diferente, porque ahí es todo un trabajo pastoral de discernimiento, y que para eso la teología tiene que ser muy clara en los enunciados, porque lo que aparentemente por fuera puede ser un pecado, subjetivamente no tiene la consistencia del pecado, sino lo que es la debilidad humana y sus sufrires. Eso que ni siquiera hablando en lenguaje bien adecuado hay que decir trastornos mentales, hay que decir son sufrimientos subjetivos que constituyen cómo somos, que cada uno lo tenemos a nuestra manera. Yo tengo ciertas rayaduras neuróticas, otros tienen otras, y gracias, no tengo brotes psicóticos, pero un sujeto con brote psicótico, ¿cómo le vamos a decir que es un pecador? Correcto, por lo que luchó el Papa Francisco cuando él decía que los que se han casado y por falta de comprensión o que no les fue bien en el matrimonio, entonces que había que negarles la comunión. Y el Papa
Francisco se oponía a eso, que darles la bendición, dejarlos que coman, porque es que justamente el sacramento de la Eucaristía es comerme yo a Jesús para que transforme mi vida, y eso puede acercarlos más a Dios y cambiar su vida. Entonces, o sea, esta mirada de los sacramentos también hay que verla con mente amplia para no quedarnos en ese plano de juzgar moralmente a la persona que recibe el sacramento. Podría darse, ¿no? Podría darse que lo hagamos de manera inconsciente porque así nos ha formado la Iglesia en esta esclavitud, en eso en esa esclavitud moral donde todo representa pecado y por tanto hay que aislarlo a este ser humano, hay que señalarlo con el dedo, hay que negarle el sacramento, no es digno. O sea, no es digno de la gracia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para negar la gracia divina para una persona que está enferma del alma? Esto es para hablar larguras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Oscar. No sé si Anaís, ¿algo o nos vamos? Rodolfo. No, primero pues agradecer el encuentro de hoy, sus intervenciones. Nosotros en el barrio donde hay un sitio donde se reúne la comunidad y ahí hacemos los encuentros. ¿Mm? Y ahorita se le dio un cura decir que ese espacio estaba bueno para hacer un templo. Y muy seguramente la gente comienza a trabajarle con la venta de las empanadas y de la chicha y de la avena para construir el templo. Y empiezan a construir y da mucho pesar porque es un espacio donde nosotros ahí hacemos misa, se celebra la Eucaristía ahí, pues no es un templo, pero son unas gradas, es un espacio grande, pero la gente no entiende. Y es el espacio también porque hay muchos niños que también juegan ahí. Ahorita lo van a convertir y lo van a hacer muy seguramente porque la gente está dispuesta a vender sus empanadas, sus obleas, sus chichas, su guarapo. Entonces, no, a mí me queda como ese sinsabor, ¿no? Y esa preocupación de cómo hacer entender que la gente pudiera, o sea, que la iglesia no tuviera que tratar a la gente de esa manera, llevarla hasta allá. Entonces, sacramento lo puede uno hacer así nomás, sin tener esas estructuras grandes ahí. Y ahí siempre lo hacemos, de todas maneras. Es una grada, un poco de gradas que hay al aire libre, pero eso me dejó a mí también. Usted estaba hablando, pero yo me estaba relacionándolo con esa temática que tenemos ahorita, ese dilema que tenemos ahorita allá con la población donde nos hacemos nuestros encuentros. Sí, sí. Gracias, Anaís, porque tu testimonio en realidad ilustra un poco lo que pasa en el poder. El poder no pierde ese problema que tiene faraónico, filisteo,
¿no? Siempre, yo he visto toda mi vida que cuando viene un cura nuevo, el cura nuevo construye una pared nueva. Exacto. Reforma el altar, saca la cruz, hace un templo más grande, la pinta de nuevo. Cuando no se trata de eso. Ujú. Y él quiere que la comunidad aplauda su reforma del templo. Y así actúa el poder político. Grandes estructuras y construcciones donde el pueblo aplaude la obra pública, pero no construyen comunidad política. Entonces el poder político y el poder eclesial están siempre en la misma, en la faraónica, en la filistería. No construyen comunidad política, no construyen comunidad eclesial y están para el aplauso y para el afano. Porque hay que decirlo, la obra pública trae plata para el bolsillo de los políticos y los templos traen, en realidad, egocentrismo a los curas. Mirá qué linda la iglesia que tiene el cura. Pero en realidad es como vos decís, celebremos misa en el medio del campo. Pues así lo veníamos haciendo, pero ahorita Bueno, se le dio que tenía que hacer, quitar ese espacio. Y, bueno, Anaís, habrá que buscar otro lugar, tal vez. ¿Quién sabe? Habrá que orar un poco más. Bueno, no sé, Mariela calladita, no sé, Flora siempre está calladita. Yo no quiero terminar, me encanta que hablen todos, por eso les digo que yo tengo un nudo de garganta bárbaro, pero bueno, no importa. A ver, Mariela. No está Mariela, se fue. No la veo a Flora. No te tapes la boca, Flora, porque cuando te reís, iluminás. ¿Mariela se fue? Bueno. No, porque yo no la veo, Mariela. Active el micrófono. Está muteada, Mariela. Sí, muteada parece. Ahí en el extremo derecho está el microfonito, calculo. O abajo también está tu micrófono. Pero hay Flor. Bueno, sí, perdonen. No, que mientras ustedes decían eso, de las formas y de los contenidos, yo recuerdo que a fines de noviembre del año pasado, pero supuesto, o sea, por supuesto acá es primavera, ¿no? Terminando la primavera, un sacerdote joven, que él vive justamente en el barrio Santa Eugenia, en Carrasco, en Montevideo, que le dicen el Gordo Verde, que se llama Juan Andrés Verde, celebró misa en la playa. Y la gente, o sea, algunas personas acá en Playa Verde, cerca de Piriápolis, y mucha gente lo criticó. Mire, un cura celebrando misa en la playa. Entonces, justamente, yo de eso les dije en las redes, justamente para que toda la creación participe de la misa. Porque ¿por qué el templo tiene que ser de pared? Bueno, ustedes ya lo dijeron, paredes, madera. No, eso no es importante. Porque en todo caso nosotros también somos templos, ¿no? Y bueno, y se lo criticó muchísimo. Y me parece bárbaro que realicen, o sea, que celebren misa en la playa, en el campo, no sé, en el cerro, en la montaña. Eso es vida para mí.
A mí, sinceramente, la iglesia, la casa o la mansión no me dice nada. Yo preferiría que la misa fuera dentro de la vida, ¿no? De la naturaleza. Y ese muchacho que ahora debe tener unos 36 años, pero le dijeron de todo, pobre. Y realmente yo estuve muy de acuerdo con él y otras personas también. Porque los peces no pueden, los pájaros no tienen derecho a escuchar misa. Estaba participando en la creación de la misa. Eso es lo que yo vi. Pero a la gente le parece que si no es en una capilla, que si no es en una catedral, que no es misa, porque están con el balde en la cabeza, como decimos acá. Hay que sacarse el balde. Hay que ir a la vida. Cerrar las puertas de la iglesia y comiencen a salir al mundo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ah? Simplemente quería aportar eso. Muchas gracias a todos. Me hiciste acordar el libro de Leonardo Boff, Las florecillas de Francisco, ¿no era el libro así? Creo que sí. Sí, las florecillas de Francisco. Las florecillas, pero a lo que yo voy es eso, ¿por qué los peces, por qué los perros, por qué los gatos, por qué las flores, por qué los árboles no pueden participar de una misa? ¿Dónde está escrito que no? No sé, yo qué sé, la gente tiene todavía eso de que si no hay una casa, si no hay paredes, no hay iglesia, y la iglesia somos todos. Son las plantas, son los perros, son los gatos, somos nosotros, son las estrellas, la luna, el sol. Yo pienso eso, no sé, quizás esté equivocada, ¿no? Pero yo pienso que va por ahí la cosa. Y cuando yo era una muchacha, me acuerdo que un sacerdote me dijo, hay que cerrar las puertas de la iglesia y salir hacia afuera. Y yo dije, ay, este hombre está... Claro, yo todavía no entendía todo esto, pero cuando empecé a leer a vos, que lo primero que leí fue Jesucristo el Libertador, y después leí La Encarnación, fue cuando yo empecé a entender estas cosas. Y bueno, por supuesto que siempre tuve mucho que, o sea, me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Pero justamente eso que hizo ese gurí, ese muchacho, ese sacerdote joven, fue un desafío. Y me pareció fantástico. Yo lo aplaudo. Ojalá hubiesen más curas así. O sea, y llevando eso a otros planos, ¿no? Jesús creo que lo hubiese hecho. Jesús lo hizo, de hecho. Lo hizo, sí. Bueno, lo hizo en el monte. Tan encasillados? ¿Por qué estamos tan atados y tenemos tanto miedo de soltarnos? Porque claro, porque nos han metido las cosas a fuego, a dolor, a miedo. Entonces, claro, cuesta, eso cuesta. Y ahí hay mucha enfermedad. Bueno. Perdón, era eso. Gracias, muchas gracias a todos los que han participado. Gracias, Mario, por tu ayuda y colaboración en todo esto. Te agradecemos un montón a vos. Me gustaría que alguna mujer haga la oración final, por favor. No me hagan elegirlas. Lore. Señor Padre, Padre, Madre, te pedimos por todos nuestros hermanos, te pedimos por esta iglesia que camina, nuestra iglesia, nuestra comunidad de la teología de la liberación, que tiene esperanza, que es camino en andanza. Te pedimos por Colombia, por todos los hermanos latinoamericanos que están pasando por estas etapas tan duras de la vida, de la historia,
Te pedimos paz, te pedimos justicia y te pedimos que nos escuches por sobre todo. Te pedimos amor para cada uno de los seres de este planeta. Que tu Madre María nos cubra con su manto, y que el Espíritu Santo nos llene de su don. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Con todos ustedes. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Chao. Todos gracias. Chao. Chao. Ya.